Dana, contestame una cosa simplemente. ¿Crees en Dios o no? Creo que existe una deidad, sí. Creo que este universo inteligible fue justamente creado por una inteligencia, por un motor inmóvil, si querés llamarle, como le decía Aristóteles. ¿Ah, sí? A ver, ¿Sí? ¿y quién creó a ese primer motor inmóvil entonces? Y nadie, justamente es un primer motor inmóvil. ¿Y, y eso quién lo dice? Su propia definición. Primer motor inmóvil. Me dicen desde la producción que tenemos a alguien en línea, así que vamos a recibir el siguiente llamado. Te comunicaste con Emanuel Danan en la RZ. ¿Quién está en línea? Hola, te habla Roberto. ¿Cómo está, Soy Roberto? ateo militante, administro varios grupos en Facebook Ok. promoviendo el ateísmo. Ah, mira, qué Y bien. llamo para hacerte una observación, si me lo permitís, Claro que acá sí. en tu programa. ¿Cómo estás, Roberto? Contame qué observación querés hacer. Claro que sí. Mira, yo te veo que te haces el inteligente, viste, que usás palabritas complicadas, te haces el irónico, pero en el fondo sos un borrego de la religión. Ah, Un tipo que a sus 30 y pico de años sigue creyendo en fábulas supersticiosas para niños. ah, Vos te haces el intelectual, el libre pensador, el que no lo maneja nadie, pero vos creés en Dios. Y la iglesia toda la vida manejó a la gente a través de la culpa. O sea, vos hablas de cómo las masas son manipuladas por la izquierda, por los medios, por la corrección política y bla 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 bla, pero a vos, te manipula la iglesia con la culpa. ahí le... ¿Por qué no hablas de eso? ¿O será que al fin y al cabo no sos tan inteligente como crees y nunca te diste cuenta? Punto número 1, Roberto. Yo soy deísta. Los deístas no tenemos iglesia ni ninguna institución que nos inculque absolutamente nada. Ni tengo razón por la cual sentir culpa. Yo no me voy a hacer cargo, Roberto, de tu ignorancia en la que confundís las posturas teístas con las religiones abrámicas, ¿ok? Ahora, si querés, Vos has arrancamos... dicho en varias ocasiones que crees que existe Dios. Ajá. Sí. Y al creer en Dios, vos creés en el pecado original que está en la Biblia. Eso es culpa. Eso es dominación a través de la culpa. De nuevo, Roberto, yo no me puedo hacer cargo de que vos confundas las distintas posturas teístas con escrituras veterotestamentarias. ¿La qué? ¿Con qué? ¿Qué dijiste? Exactamente. ¿Ves que usás palabritas difíciles para hacerte el intelectual? Yo me tengo que hacer cargo de la ignorancia de este muchacho. Roberto, a ver, yo estoy sumamente dispuesto escuchame, Roberto, yo estoy sumamente dispuesto a debatir y a intercambiar todas las ideas que quieras. Pero yo no me voy a hacer cargo de tu ignorancia. Escrituras veterotestamentarias no componen ningún término difícil. Escrituras viejas, testamentarias, testamento. Vos estás confundiendo mi postura deísta con la interpretación literalista de pasajes del Antiguo Testamento. ¿Se entiende ahí lo que te estoy diciendo o necesitas que te lo explique más despacito, Roberto? Dana, contestame una cosa simplemente. ¿Crees en Dios o no? Creo que existe una deidad, sí. Creo que este universo inteligible fue justamente creado por una inteligencia, por un motor inmóvil, si querés llamarle, como le decía Aristóteles. ¿Ah, sí? A ver, ¿Sí? ¿y quién creó a ese primer motor inmóvil entonces? Y nadie, justamente es un primer motor inmóvil. ¿Y eso quién lo dice? Su propia definición. Primer motor inmóvil. ¿Estás ahí, Roberto? ¿Roberto?
Claro, ¿qué vivo? Joder. O sea, ese motor que vos decís creó todo, pero nadie creó al motor. Muy válida esa lógica, ¿eh? Dignísima de un creyente ignorante. Pero claro que la lógica es válida, Roberto, porque si este motor crea al universo, no se va a regir por las normas del universo. Si vos mañana creás un muñequito de arcilla, no te vas a regir por las normas de la arcilla, o te vas a regir por las normas de la arcilla, No, Roberto. no entiendo tu comparación, realmente ni me interesa. Lógico que no. Pero lo que sí entiendo perfectamente es que seas creyente, Danan. Claro, por supuesto. Porque todo ese odio que emanás contra las minorías es algo típico de un fanático religioso que se resiste al cambio y se niega al progreso. Sos progresista, además. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Por supuesto. Los únicos que se niegan al progreso son los creyentes retrógrados como vos. Hubiéramos empezado por ahí, Roberto. Déjame decirte que el rey de los manipulados por la culpa sos vos, Roberto. Las ideas que ustedes militan y propagan nos pretenden hacer sentir culpables por ser varones, por ser blancos, por ser heterosexuales, por ser adinerados, por ser masculinos, por ser cisgénero y un sinfín de otros pecados originales. Sí, las personas religiosas a las que vos tanto atacás hablan de, o sea, tienen un solo pecado original. Las personas como vos nos proponen 500. Es pecado original ser blanco, ser hombre, ser hetero. No es así. A mí no me manipula nadie para sentirme culpable por ser blanco. Claramente sí. Yo mismo entiendo el daño que mi color de piel le ha hecho a las personas de color a lo largo de toda la historia. Y también entiendo que mi condición de hombre heterosexual, sí, me convierte en un violador en potencia. No puedo creer. Y que eso puede poner incómodas a las mujeres. Por mi culpa, por mi gran culpa. ¿No ves? Sos un pobre hombre beta manipulado para sentir culpa por haber nacido con un color de piel y unos genitales que ni siquiera elegiste. Tenés culpa por haber nacido No son los genitales los que me hacen varón, pedazo de ignorante. No, claro, no. ¿Y qué es? ¿Qué te hace varón? Es un constructo entre mi identidad, mis vivencias, mi autopercepción y la personalidad con la que me desenvuelvo socialmente. Mira vos. ¿Sí? ¿Y cómo sabes que sos varón entonces? Porque me identifico y me autopercibo varón. Claro. ¿Tanto te cuesta entenderlo? Pero ¿por qué no le rezas a tu Dios para que te ayude a entender, Claro. A ver. Claro, no, está bien, Roberto. ¿Sabes qué pasa? Que la autopercepción es algo netamente subjetivo. Sí, claro. Y que todo lo subjetivo está sesgado y condicionado por la experiencia de cada uno. Vos mismo lo dijiste recién. Vos sos varón por tus vivencias. ¿Qué te hace pensar que tu percepción de las cosas no está condicionada? Y claro que está condicionada. Por eso mismo es una construcción social. Claro. Y si admitís que tu percepción está condicionada, ¿qué te hace pensar que no está errada? Es decir, ¿cómo sabes que no sos una mujer, Roberto? Porque no me siento mujer. Claro, pero eso es un sentimiento. Y los sentimientos son subjetivos y pueden estar equivocados. ¿Nunca tuviste un sentimiento equivocado? Y sí, claro. Y entonces capaz que te sentís varón, pero en realidad sos una mujer y todavía no lo sabés. No, sí, te das cuenta, Roberto, vos acusás al teísmo y a las religiones de ser creencias supersticiosas, pero el único de nosotros dos que tiene creencias supersticiosas sos vos. Yo puedo explicar perfectamente por qué soy un hombre. Hay campos de la ciencia como la biología, dentro de la biología está la anatomía, hay campos como la osteología, la artrología y hasta es más, la fisiología de la fonación me hacen darme cuenta que, por ejemplo, vos sos un hombre de entre 30 y 40 años, por ejemplo. Vos en cambio, te basás en las creencias que hoy están de modas y no podés explicar por qué carajo crees que sos un varón. Los oscurantistas y anticientíficos, al final, son ustedes. Vos disfrazás de biología tu discurso de hoy. ¿Ves? Ahí está, mirá, hasta en eso te pareces a los oscurantistas. Antes al discurso científico se lo llamaba discurso herético. Hoy le dicen discurso de odio. Casi ni siquiera cambiaron el nombre, Roberto. No. Sí. Nosotros
No perseguimos a los científicos como hacían ustedes, los religiosos. Yo no perseguía a nadie. Yo tengo una causa penal armada en el Ministerio Público Fiscal de Cava por no reconocer a un tal Matías Arce como una mujer lesbiana con pene. Claro que ustedes persiguen a los que nos regimos por la ciencia. Por supuesto que sí. No te armaron nada, Sí, no te armaron nada. Ah, no, anda. Esa imputación penal la tenés por no aceptar la autopercepción de esa persona. Claro, y a Galileo lo condenaron por no aceptar la percepción que la Iglesia tenía sobre el cosmos. ¿De verdad no te das cuenta de que los anticiencia y antiprogreso son ustedes? ¿No te das cuenta de que la Inquisición son ustedes, Roberto? Mirá, de lo que me doy cuenta es de que tu programita fascista habría que sacarlo del aire. Por supuesto, ahora pedís mi censura, por supuesto, claro. Y yo soy el no fascista. Es ninguna censura. Sí, es censura, literalmente. Es por un bien mayor, que es el bien común. Eso mismo decían los fascistas y los nazis para justificar la censura, Roberto. ¡Pero qué pedazo de basura que sos! Y ahora me insultás, por supuesto, porque es el último recurso de los ignorantes. ¿Podemos concluir, Roberto? No. ¿Podemos llegar a la conclusión de que al final el dominado por la culpa y por las creencias absurdas sos vos? Digo, analizar un segundo. No. ¿Sentís culpa por ser varón, por ser blanco, por ser heterosexual? ¿Y crees que las ciencias biológicas, la anatomía, la esteología, etcétera, se equivocan al describir lo que es una mujer o un varón? Podemos concluir que el supersticioso sos vos y el culposo sos vos, Roberto, el ateo de Facebook. Cortó, por supuesto.